los discípulos le hicieron dos peticiones a Jesús, y una fue: Señor, enséñanos a orar, y segundo, aumentanos la fe. Y cuando el Señor les enseña a orar, les dice, cuando ustedes vayan a orar, van a orar de la siguiente manera: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Todos sabemos que el pueblo de Israel estaba esperando un libertador, estaba esperando un rey, pero ellos tenían una perspectiva de lo que era un rey. Y cuando vino Jesús, mostró como todo lo contrario. Ellos esperaban a un rey, a un libertador con espada, con armas, con que viniera sobre un caballo y mucho ejército para poder liberarlos. Pero cuando Jesús vino, entró a la ciudad en un asno, demostrando humildad, demostrando mansedumbre, y no tenía un arma en la mano, no tenía una espada, no tenía una pistola, no tenía nada de todas estas cosas, sino que él comenzó a predicar acerca del amor. Las armas de Jesús fue el amor, la reconciliación, la redención, todas aquellas cosas que iban a ayudar al pueblo, pero el pueblo lo miró de una manera rara, de una manera extraña, porque ellos tenían en su mente otro estilo de Salvador, otro estilo, otra perspectiva de lo que era un libertador. Pero cuando el Señor vino a la tierra, vemos que había alguien que estaba preparando el camino, era Juan el Bautista, y la Biblia dice que cuando Juan comenzó a predicar, dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan fue preso, fue muerto, fue decapitado. Después de que Jesús se entera de que Juan el Bautista muere, la Biblia dice que él se alejó de Nazaret y comenzó a predicar la palabra, a predicar el evangelio, y había una profecía y decía: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los asentados en región de sombra de muerte luz les resplandeció. Y dice la Biblia que desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Todos los israelitas sabían a qué se estaba refiriendo el reino de los cielos, el reino de Dios. Estaban esperando un reino, pero Jesús trajo un reino de paz, de amor. Ese era el reino que Jesús quería establecer en la tierra, un reino de perdón, de reconciliación. Muchos no aceptaron, pero hay otros que sí aceptaron ese reino. Y la Biblia dice que Jesús escogió a unos hombres y comenzó a enseñarles, a predicarles, y a través de parábolas muchas veces le decía: el reino de los cielos es semejante a tal cosa, el reino de los cielos es semejante a aquello, a esto, a lo otro, y siempre daba algo referente al reino de Dios. Aún me llama la atención que tanto Juan el Bautista como Jesús, y después vemos más adelante en el libro de los Hechos capítulo 2, que el apóstol Pedro, estaba predicando y hubo allí un derramamiento del Espíritu Santo, y él comenzó a enseñar, porque muchos decían: estos están borrachos, cuando escucharon que estaban hablando en otras lenguas, y dijeron: están llenos de mosto. Y entonces el apóstol Pablo, junto con los 11, comenzó a predicar y a decir: esto era lo que estaba programado, estaba en profecía, estaba escrito allí en el libro de Joel, cuando Dios dijo: en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y entonces cuando él da tremendo discurso, los que estaban oyendo decían: varones hermanos, ¿qué haremos? Y lo que él empieza diciendo fue: arrepentíos. Ahora, algo que exige el reino de Dios o el reino de los cielos es arrepentimiento cuando se acerca a una persona. El apóstol Juan el Bautista dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y lo primero que dijo Pedro, dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces vemos que cuando el reino de Dios se quiere establecer, quiere llegar a una persona, porque el reino llegó siendo predicado por Jesús, porque él era el rey. Por eso él dijo: el reino de los cielos se ha acercado, porque era el rey de la gloria que estaba predicando acerca de este evangelio. Y la Biblia dice en el Nuevo Testamento, dice: y será predicado el evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin.
El evangelio es del reino, predicamos el evangelio del reino, y cuando estamos predicando el evangelio del reino, estamos diciendo, Señor, que tu reino se establezca aquí en la tierra, no solo en la tierra, sino que se establezca y venga a la persona que está recibiendo. Nosotros un día el evangelio, nos predicaron el evangelio del reino y aceptamos el evangelio, nos arrepentimos de nuestros pecados, fuimos bautizados en el nombre de Jesús. Entonces el reino de los cielos, el reino de Dios se estableció en nuestra vida. Y ahora cuando el reino de Dios está en nuestra vida, vemos los milagros que el reino de los cielos trae. Por eso cuando Jesús dijo, venga tu reino, le estaba enseñando a orar, venga tu reino y hágase tu voluntad como se hace en el cielo, que se haga en la tierra. Entonces cuando nosotros estamos predicando y aceptamos el reino, estamos aceptando la voluntad de Dios. No nuestra voluntad, no lo que nosotros queremos o lo que podemos pensar, sino lo que el reino de Dios exige y demanda. Por eso cuando aceptamos el evangelio, estamos aceptando el reino, un reino de amor, un reino de reconciliación, un reino de paz, un reino de unidad. Y eso es lo que Dios quiere, amigos y hermanos, que el reino de Él se establezca en la vida de cada persona. Por eso necesitamos anunciar el reino, el evangelio del reino. Y la Biblia dice que un hombre principal de los fariseos se acercó a Jesús y le dijo, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está contigo o con él. Entonces Jesús le dijo, mire Nicodemo, de cierto te digo, si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Y entonces él dice, ¿cómo un hombre siendo viejo puede volver a entrar en el vientre de la madre y volver a nacer? Él le dijo, Jesús vuelve y le dice, de cierto te digo, si no nacieres de agua y de espíritu, no puedes entrar en el reino de los cielos. Entonces, la manera en que el reino de Dios se establezca es cuando predicamos el evangelio del reino y cuando enseñamos que para que el reino de Dios entre en la vida de una persona se necesita arrepentimiento. Eso es lo que exige el reino de Dios cuando se acerca una persona, arrepentimiento. Después viene el bautismo en el nombre de Jesús para el perdón de los pecados y después viene la llenura del Espíritu Santo, cuando el Rey viene a morar y a establecer su trono en el corazón de la persona. Es allí donde se establece el reino de los cielos, es allí donde se abren los cielos. Una vez estaba predicando que cuando somos bautizados los cielos se abren a nuestro favor, es decir, que el reino, tenemos los cielos abiertos y el reino de Dios establecido en nuestra vida. Por lo tanto, tenemos que vivir como el reino de Dios lo exige, porque somos hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, quiero terminar diciendo que Dios, el anhelo de Dios es que se establezca el reino en el corazón de la persona. Por eso, Jesús les dijo, mire, ustedes tienen que orar para que el reino de Dios venga. No solamente orar, sino enseñar, predicar, anunciar que el reino de Dios se está acercando, se acerca a una persona, pero necesita arrepentirse para que el reino de Dios pueda establecerse, pueda entrar. Eso fue lo mismo que Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de agua y de espíritu, tienes que arrepentirte, tienes que ser una nueva persona para que puedas ver y puedas entrar en el reino de Dios. Entonces, yo quiero hacer una oración y luego mi esposa vamos a ver si tenemos tiempo para otro coro, otro especial. Y quiero orar a otros hermanos, amigos, para que anunciemos el reino, lo llevemos. Usted y yo somos los encargados de llevar el reino de Dios a aquella persona. ¿Cómo? A través del evangelio, del reino de Dios. Y hay que decir que este planeta necesita aceptar el reino de Dios y tiene que arrepentirse, tiene que bautizarse en el único nombre que hay salvación y pueden ser llenos del Espíritu Santo. Vamos a orar. Señor Jesús, le damos gracias, amado Dios, por lo que ha transcurrido de esta vigilia, cada predicador, cada coro, cada enseñanza que se ha dado, Señor. Oh Dios, estamos anunciando las buenas nuevas del reino, porque el reino de los cielos se ha acercado, Señor, porque tú, el Rey de Reyes y Señor de Señor, empezaste a predicar este evangelio
aleluya, y lo ha transmitido a nuestra vida, ha llegado a nuestra vida, hemos aceptado el reino y ahora seguimos predicando este evangelio. Ayúdanos a extender el reino de Dios a cada rincón, a cada lugar, a cada persona, diciendo que hay necesidad de arrepentimiento, que tienen que arrepentirse, tienen que ser bautizados en el nombre de Jesús y recibir el Espíritu Santo para que el reino de Dios se establezca en su vida, en el nombre del Señor Jesús de Nazaret. Yo quiero dejarlos con mi esposa y un hermano de la iglesia, van a cantar un especial. Dios les bendiga. Aleluya, gloria al Señor. Le damos gracias a nuestro Dios que nos ha permitido ser parte de esta hermosa intervención por nuestro país.